Estás viendo una casa de pueblo que en pleno agosto marca 20 grados sin aire acondicionado, sin compresor, sin factura de luz, sin ruido. Tomás la ve como un estorbo viejo que hay que derribar, pero su abuela, Aurora, lo reta a pasar agosto dentro. Cree que se va a asfixiar. En cambio, apoya la palma en un muro de adobe y siente un alivio que ningún split logra. Lo que descubre dentro de esa masa de barro no solo salva la casa familiar, explica por qué hoy los arquitectos de élite pagan fortunas por replicar lo que un muro de tierra lleva siglos haciendo sin que nadie le hiciera caso. Esto no es un truco de vieja ni una casualidad del terreno. Es la física del barro. Un principio que los arquitectos más vanguardistas del mundo persiguen hoy con sensores y simulaciones, pero que los muros de adobe de nuestros pueblos han aplicado en silencio durante siglos. Porque lo que Tomás sintió en esa casa no fue nostalgia, fue inercia térmica. Y entender cómo funciona esa masa de tierra podría cambiar todo lo que crees saber sobre enfriar una vivienda en plena ola de calor. Tomás llevaba meses con la idea clavada en la cabeza. La casa de la abuela Aurora era una vergüenza, un pegote de barro y paja en medio de un pueblo donde todos sus amigos estrenaban chalets de ladrillo caravista con split en cada cuarto. Cada vez que aparcaba el coche delante de aquella fachada desconchada, sentía que retrocedía 100 años. Se lo dijo claro a su madre por teléfono. Hay que tirarla. Es una ruina antihigiénica. En verano te cueces y en invierno te hielas. Pero no se había molestado en pisarla en pleno agosto desde que era un crío. Aurora lo escuchó callada desde la mecedora mientras él despotricaba en la cocina. No discutió, no se ofendió. Se limitó a mirarlo con esos ojos claros que tenían casi un siglo de sol encima y le soltó una frase que a Tomás le sonó a condena. Pues, 20 agosto entero. Si aguantas aquí dentro, sin aire acondicionado, sin ventilador, sin abrir ventanas, a las 3 de la tarde te regalo la llave de la excavadora. Él aceptó por orgullo. Llegó el 1 de agosto con el termómetro de la calle, marcando 39 grados. El asfalto parecía chicle. Abrió la puerta de madera maciza esperando el horno. Y entonces ocurrió algo que su cerebro de ingeniero no podía procesar. El aire estaba quieto, denso, pero limpio. No olía a humedad ni a cerrado. Olía a tierra fresca. Y el termómetro de la entrada marcaba 20 grados justos. Ni 21 ni 19. 20. Como si el muro hubiera decidido desafiar las leyes del verano. Tomás pensó que era un espejismo térmico, que el frescor se disiparía en cuanto el sol calentara la fachada, pero no se movió. Pasaron las horas. Las 2, las 3, las 4. Fuera el termómetro trepó a 41. Dentro seguía clavado en 20. Sin compresor, sin ventilador, sin consumo eléctrico. Solo un muro de barro de 60 centímetros de grosor, haciendo lo que ninguna máquina de última generación podía igualar. Tomás pegó la palma de la mano contra el enfoscado de cal. Estaba fresco, como si la pared respirara. Fue en ese instante cuando recordó algo que Aurora le había contado de niño y que él siempre había tomado por cuento de viejos. Que esa casa estaba viva y que, si la derribaba,
Iba a matar el único sistema de climatización que nunca le iba a pasar factura. Pero lo que Tomás no sabía todavía es que ese mismo principio físico, el de la masa térmica, era el santo grial que los arquitectos más prestigiosos del mundo llevaban una década persiguiendo sin éxito con materiales sintéticos, y que su abuela, sin planos ni carrera, lo dominaba a la perfección desde antes de que él naciera. Tomás no pegó ojo en toda la noche, no por el calor, que seguía sin aparecer, sino porque su cerebro de ingeniero no lograba encajar las piezas. Se levantó al amanecer, descalzo sobre el suelo de barro cocido, y apoyó otra vez la mano en el muro. La pared estaba fresca. Fuera, el termómetro ya marcaba 25 grados. Dentro, seguía en 20. Y lo más desconcertante no era la temperatura, era el tacto. El muro no estaba frío, como una nevera. Estaba como una cueva. Como si la casa estuviera respirando en un ciclo que Tomás no alcanzaba a entender. Así que hizo lo que haría cualquier persona aferrada a la lógica. Buscó explicación en la física y la encontró en un término que había estudiado en la carrera, pero que jamás había visto aplicado a la casa de su abuela: inercia térmica. La inercia térmica es la capacidad de un material para absorber calor lentamente y liberarlo todavía más despacio. Cuanto más denso es el material, más energía necesita para calentarse. Y un muro de adobe de 60 centímetros de grosor es un banco de densidad, 1.800 kilos por metro cúbico de barro, paja y cal. Eso actúa como un volante de inercia del clima. Absorbe el golpe de calor del mediodía, lo almacena en su masa y lo va soltando hacia el interior con un retardo de 12 horas. 12 horas. Justo cuando fuera refresca de madrugada, el muro empieza a entregar el calor acumulado. Pero para entonces ya ha vuelto a enfriarse por la noche y el ciclo recomienza. Los manuales de arquitectura pasiva lo llaman desfase térmico. Los vecinos de Aurora lo llamaban sentido común. Lo que Tomás tardó en descubrir es que ese desfase no es igual en todas las casas de adobe. Depende del grosor, de la orientación, del alero, del enfoscado. Y la casa de Aurora era una sinfonía de esos detalles. Pero eso lo supo después, cuando se tropezó con un artículo que le heló la sangre, porque aquella misma semana, un estudio de arquitectura de Barcelona presentaba un prototipo de vivienda ecológica que prometía mantener 20 grados sin climatización, revestimiento de tierra compactada, muros de 60 centímetros. El presupuesto, 300.000 euros. La revista lo calificaba de revolucionario. La abuela Aurora lo llevaba haciendo 80 años con sus propias manos y sin pedir un crédito. Y aquí viene el giro que Tomás no esperaba, porque su abuela no era una campesina ingenua. Aurora conservaba un cuaderno de tapas de hule que había heredado de su padre y su padre del suyo. En él estaban anotadas las proporciones exactas de la mezcla, el tiempo de secado de cada hilada, la posición del alero según el solsticio de verano, y una anotación al margen que decía: si el muro es más grueso de 60, no se necesitan ventanas abiertas. Ese cuaderno era el manual de instrucciones que los fabricantes de maquinaria de climatización habrían pagado por destruir. Pero el peligro no venía de las patentes, venía del ayuntamiento. La semana siguiente se debatía un plan de renovación urbana que declaraba en ruina técnica
todos los inmuebles de adobe sin certificación energética oficial. El trámite era una sentencia de derribo para la mitad del casco antiguo, y la constructora que pujaba por el suelo ya tenía reservado el contrato de los nuevos pisos con aerotermia. Todo legal, todo firmado. Tomás tenía dos opciones: dejarse llevar por la corriente y ver cómo la excavadora borraba el saber de 3 generaciones, o hacer lo único que su abuela le había pedido: entregar ese cuaderno a alguien que pudiera demostrar que la casa de barro era más eficiente que el hormigón celulos. Pero para eso necesitaba una medición oficial, un certificado térmico y la ayuda de la única persona del pueblo que tenía acceso a una cámara termográfica. Y justo cuando iba a llamar a su contacto, Aurora le reveló algo que le hizo replantearse todo. Porque el secreto de la casa no estaba solo en el muro, estaba bajo sus pies. Y si Tomás no entendía eso, iba a perder mucho más que una vivienda. Aurora lo condujo hasta el patio trasero, donde una trampilla de madera daba acceso a una bodega excavada en la tierra. Tomás había jugado allí de niño sin prestarle atención. Ahora bajó con una linterna y vio lo que nunca había mirado. Las paredes no eran de adobe, eran de la propia roca madre. El suelo era tierra compactada. La temperatura allí abajo era de 17 grados, sin muros gruesos, sin ventilación. Aurora le explicó que aquella bodega no era un sótano, era el pulmón de la casa. Cuando el sol apretaba, el aire caliente del exterior no podía bajar. En cambio, la tierra a 3 metros de profundidad mantiene una temperatura estable todo el año. Esa frescura ascendía lentamente por las juntas del pavimento de barro cocido y refrigeraba la planta baja sin que nadie moviera un dedo. La casa no estaba aislada del suelo, como exige la normativa moderna. Estaba conectada a él, y esa conexión era el verdadero secreto. Tomás recordó entonces las palabras del cuaderno sobre el grosor del muro y la ventilación. No era solo la inercia del adobe. Era un sistema completo de climatización pasiva que combinaba masa térmica, acoplamiento geotérmico y una circulación de aire por convección natural que se regulaba sola. Un sistema que no aparecía en ningún manual de arquitectura sostenible contemporánea, pero que los alarifes medievales ya dominaban en la península ibérica. Y aquí se produjo el primer gran giro, porque mientras Tomás documentaba aquellos hallazgos con una cámara termográfica que le había prestado un amigo, aparejador, descubrió algo que no esperaba. Las viviendas modernas del pueblo, las de ladrillo cara vista con aislamiento de poliestireno y ventanas de aluminio, marcaban en la cámara puntos de fuga térmica por todas partes. Puentes térmicos en los cantos de forjado, fugas en las juntas de las ventanas, fachadas que irradiaban calor como estufas a las 10 de la noche. Pero la casa de Aurora era distinta. La termografía mostraba un gradiente suave, sin puntos calientes, sin fugas. Era un comportamiento térmico casi perfecto, imposible de replicar con materiales industriales. Lo que Tomás acababa de medir era exactamente lo que un equipo de la Universidad de Chipre había confirmado en 2010. Las casas de adobe necesitan hasta un 60% menos de energía para mantener el confort interior que una vivienda convencional, independientemente de las condiciones climáticas. 60%. Sin fotovoltaica, sin geotermia de alta tecnología. Solo barro, paja y la sabiduría de un cuaderno heredado. Pero cuando Tomás llevó aquellos datos al arquitecto municipal,
La respuesta le heló más que la bodega. El arquitecto le confesó que el plan de derribo no se basaba en un análisis técnico real. La normativa exigía una certificación energética que las casas de adobe no podían obtener porque el software oficial de simulación simplemente no incluye la masa térmica del barro en sus cálculos. El programa asume paredes ligeras con aislante sintético. Si metes un muro de 60 centímetros de tierra, el algoritmo lo rechaza. No porque funcione mal, sino porque no está preparado para medirlo. La certificación que condenaba a la casa de Aurora no era un fallo de la casa, era un fallo del código. Y la constructora que esperaba el derribo lo sabía. Había financiado la modificación de la ordenanza municipal 2 años atrás. El mismo grupo empresarial que iba a levantar los nuevos pisos de hormigón, Celulós era también el distribuidor regional de los sistemas de aerotermia que se instalarían en ellos. Negocio redondo. Primero declaras obsoleto el barro, luego vendes la alternativa y además cobras por la demolición. Pero Tomás no se rindió. Contactó con un catedrático de arquitectura sostenible de la Politécnica de Madrid que llevaba años estudiando la arquitectura vernácula. Le envió las termografías, los datos del cuaderno, la medición de la bodega, y el catedrático le respondió con una frase que lo cambió todo. Esto no es una curiosidad etnográfica. Es una patente de código abierto que lleva siglos esperando a que alguien la lea. En ese momento, Tomás supo que el pulso no era solo por la casa de su abuela. Era por un conocimiento que la industria llevaba décadas arrinconando con la complicidad de los reglamentos. Y la batalla no se iba a librar en el ayuntamiento. Se iba a librar en un despacho de Madrid, con el cuaderno de tapas de hule abierto sobre la mesa y un termómetro de mercurio que Aurora guardaba desde 1942. El catedrático se llamaba Don Matías y tenía la manía de hablar sin mirar a nadie mientras dibujaba en servilletas. Cuando Tomás le puso delante las termografías, el cuaderno de Aurora y los datos de la bodega, Don Matías dejó la servilleta a un lado y se quedó en silencio casi 2 minutos. Luego dijo una palabra: mañana. A la mañana siguiente, Tomás estaba sentado frente a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, con Don Matías a su izquierda, Aurora a su derecha y un proyector encendido. La constructora envió a 2 abogados y un perito que no paró de repetir la palabra normativa como si fuera un mantra. Pero Don Matías no fue a discutir de leyes, fue a mostrar física. Proyectó la termografía de la casa de Aurora al lado de un chalet nuevo de la misma calle. La imagen del chalet parecía un cuadro de fiebre aguda, rojos y naranjas escapando por cada esquina, por cada ventana, por el cajón de la persiana. La de la casa de adobe era un degradado azul profundo, sin una sola fuga. Luego proyectó los datos de temperatura de la ola de calor de agosto. Fuera, 41 grados. Dentro del chalet sin aire acondicionado, 35. Dentro de la casa de adobe, 20 grados clavados desde hacía 10 días, sin un solo vatio de consumo eléctrico. El perito intentó argumentar que la muestra no era válida, que faltaban mediciones de humedad, que el programa oficial no reconocía aquellos datos. Y entonces, Don Matías pronunció la frase que desarmó a toda la sala. El problema no es que esta casa no cumpla la normativa. El problema es que la normativa no sabe medir esta casa. Un mes después, el plan de derribo quedó suspendido.
La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo presentó una moción para revisar los criterios de certificación energética en viviendas históricas. La constructora retiró discretamente su oferta cuando un periódico local publicó el vínculo entre el grupo inmobiliario y el distribuidor de aerotermia. Tomás se convirtió en lo que nunca imaginó: el defensor de las casas de barro. Pero lo que de verdad le cambió la vida fue lo que Aurora le enseñó la tarde en que ya no había nada que ganar ni que perder. Lo llevó otra vez a la bodega, apagó la linterna y le pidió que guardara silencio absoluto. Al cabo de 1 minuto, en la oscuridad más absoluta, Tomás lo oyó. Un rumor casi imperceptible, como un hilo de seda deslizándose bajo la tierra. Agua. Una vena subterránea que cruzaba justo bajo el eje central de la casa. El abuelo de Aurora, cuando compró el solar en 1910, no eligió la parcela al azar. Contrató a un zahorí que recorrió el pueblo entero con una vara de avellano hasta dar con aquel punto. Porque la verdadera inteligencia del adobe no está solo en el muro, está en el suelo que lo sustenta. El barro no solo aísla. Si tiene una fuente de frescor debajo, la absorbe por capilaridad y la transpira en verano como una piel que respira. Esa corriente de agua mantiene la base de los muros a 17 grados estables, 12 meses al año, sin bomba, sin mantenimiento, sin caducidad. El cuaderno de hule no solo recogía la receta del barro, contenía un mapa de aguas subterráneas de la comarca que hoy ningún estudio geotécnico de bajo coste incluye. Sabiduría que pasó de boca a oído durante generaciones, hasta que alguien la escribió con letra temblorosa para que no se perdiera. La misma sabiduría que los técnicos modernos habían despreciado como superstición. Hoy la casa de Aurora es un aula viva. Arquitectos, estudiantes y vecinos desfilan por su zaguán para tocar con la palma de la mano un muro que sigue marcando 20 grados sin pedir nada a cambio. Tomás ha digitalizado el cuaderno y lo ha colgado con licencia libre, porque sabe que la mejor patente de climatización que existe no se compra en una tienda ni la instala un técnico homologado. Se amasa con barro, se orienta al solsticio y se cimienta sobre el latido escondido del agua que corre bajo nuestros pies. Hay un tipo de inteligencia que no está en los servidores ni en los manuales de ingeniería. Está enterrada bajo los cimientos de los pueblos que nos empeñamos en vaciar. Está en la memoria de una generación que se va apagando sin que nadie le pida la contraseña. El aire acondicionado nos ha dado confort inmediato y nos ha robado la capacidad de escuchar lo que la Tierra ya sabía resolver. No se trata de renunciar a la tecnología, sino de leer antes el manual que ya estaba escrito, en barro, en cal, en el susurro del agua, bajo una bodega. Si esta historia te ha hecho mirar de otra forma las paredes de tu pueblo, compártela. Dale a like, suscríbete y si todo esto te hace sentido, en el primer comentario fijado te hemos dejado un enlace con algo especial para ti. Nos vemos en el próximo.